¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos, que vaya que tenemos temas interesantes. Y esto es, ¿no? Una vez más la gente pensará que el fútbol es simplemente pues pan y circo al pueblo y demás, pero el poder que hay detrás de todo esto, la manera en la que está moviendo masas, voluntades, en donde puede concentrar una gran cantidad de personas para su atención, para poder mandar mensajes importantes en todo esto, vaya, amigos, que es muy fuerte. En este contexto también quiero hablar sobre lo que Mbappé ha estado denunciando antes de venir al Mundial de Fútbol y todo, porque él se quejaba muy ampliamente del tema de lo de las apuestas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, el caso de Polymarket, por ejemplo, ¿no? Que ha sido bastante criticado por lo que ha estado sucediendo en el tema de la guerra, la situación en donde vemos como, pues, la tacoestrategia, ¿no? Donde Donald Trump, de alguna manera, cada que va a ser fin de semana, empieza a subir y a poner presión y a crear situaciones que empiezan a mover los mercados de una manera bastante fuerte. Esto que ha estado viniendo con todo este tema de la guerra, ¿no? La cuestión en donde, pues, los combustibles han ido por los cielos, la situación de los mercados se está también empezando a temblar verdaderamente por cualquier situación de anuncio, el corte de las cadenas de suministro, la posición de China en todo este contexto, ¿no? Porque ¿quiénes son los principales proveedores de tierras raras que son tan necesarias para todo el contexto de lo que es las tecnologías? Entonces no nada más es guerra ahí, ¿no? Pero estos movimientos, estas cosas que van haciendo, ustedes ven, ¿no? Como por ejemplo, el tema del 28 de febrero, como alguien en Polymarket, que muchos dicen, debe haber sido Barron Trump o algo así, ¿no? Dicen, ¿cómo han generado tanto dinero? Porque con esa información de insider, ¿no? Con cualquier tuitazo que lanza Donald Trump en su red social, ¿no? Discúlpenme tuitazo, pero pues ya saben, ¿no? Es algo donde los mercados, cómo sube el petróleo y de repente cuando hace un taco Trump, se retractan y bajan de una manera muy artificial. Incluso el día de hoy está este señor poniendo pues muy duro esto sobre que son los de las gasolineras, son las empresas que están ganando todo esto. Si no bajan el precio porque el barril está en 69 gracias a mí, que no sé qué. No, pero dices, güey, ¿sabes en qué nivel está realmente la reserva estratégica de petróleo? Y esa es la verdad. ¿Y cómo está eso? Porque no ha habido realmente un cese al fuego, simplemente se ha pateado la lata, pero vemos ataques que siguen manteniéndose. Lo único que ha bajado es la intensidad de esta guerra, pero continúa y no parece que va a haber nada de un cese como tanto están diciendo. Así que, amigos, todo esto tiene mucha relación porque esa manipulación, esas cuestiones también se van prestando para el tema de lo del fútbol, ¿no? Esto que les decía, ¿no? ¿Quién predijo para que tal día iba a suceder esta guerra? Que nada más Trump es el que, pues digo, ya viene la situación para decapitar acá al mando de Irán y demás, y al final, ¿cómo alguien gana toda esa cantidad de dinero? Dicen, ¿cómo es posible que haya alguien apostado tanto en el contexto del petróleo y Trump de repente dice, voy a borrar toda una nación y que no sé qué, ¿no? Y cómo empezaban los shorts y demás, y dices, ¿quién demonios está apostando esas cantidades que no tiene nada de normal, ¿no? Y el caso del fútbol, amigos, es muy similar. El número de faltas, el número de tiros de esquina, la cuestión en donde dices, oye, ¿quién en su sano juicio imaginaba que se iban a dar toda esta serie de resultados? Por ejemplo, lo que estuvimos viendo, ¿no? Para que Irán no pasase. Miren, yo creo que todo mundo supimos o intuíamos, ¿no? Es que esto, la FIFA súper corrupta y que no sé qué, y ellos hicieron esto para bloquear la llegada de Irán a la siguiente fase de los 16avos, ¿no? Pero ustedes veían, o sea, eran 4 o 5 partidos en donde simplemente por la combinación de uno solo de estos que fuese, ¿no? En general victorias de cualquier equipo casi, ¿no? Ya representaba que iban a pasar. Y así tú veías el de Uzbekistán y cómo es que se dieron las combinaciones que dices, oye, ¿cómo? El tema del uso del VAR, supuesto VAR y demás, ¿no? Donde cómo han beneficiado, por ejemplo, mucho a Lionel Messi en este contexto y de repente, pues en el otro dices, no, mira, así con este milímetro que se pasa el pie, ya fue fuera de lugar y que no sé qué, ¿no?
Y es algo que ha estado destruyendo pues esta cuestión del fútbol, ¿no? Es algo que verdaderamente le está quitando pues esa magia a un pues juego que es supuestamente para las mayorías. Y mucho de lo que decía Mbappé en este contexto también era, pues muchos venimos de barrio, hemos visto cómo este tipo de cosas van destruyendo, ¿no? A las sociedades y demás. Y vean esto, ¿no? Porque no nada más es una cuestión en los juegos, la corrupción y demás. Vean incluso el caso de México, como también mucho se ha estado amañando en el contexto de pues toda esta hambre, ¿no? De lo que hay de Televisa, de TV Azteca, de los que poseen en realidad todo este tema del juego, ¿no? Y vean qué clase de selección tenemos donde posiblemente no hayamos tenido quizás alguna ayuda entre comillas, ¿no? Vean por ejemplo lo que se viene del juego contra Ecuador. Digo, el juego pasado de 3-0 sí fue un juego que me pareció bastante bueno, pero la cuestión es que el juego contra Ecuador, ¿no? Donde si ellos pasan a la siguiente ronda, obviamente nadie va a querer en su sano juicio ir a ver el siguiente, que creo que sería el último partido en el Azteca, ¿no? En la Ciudad de México, el estadio más grande, todo. ¿Cómo vas a llenar 130,000,000,000 de asientos? Digo, 130,000 asientos, ¿no? Cuando quieres ir a ver Ecuador, ¿quién va a ir a ver Ecuador? Y en otro contexto, donde también por los pleitos que hubo entre las, pues, ¿no? Su presidente, la intervención a la embajada, todo esto, creo que se pide visa, ¿no? Y es algo donde ahorita, pues, ¿cómo la van a hacer? No hay embajada, ecuatoriana en este país y la situación, ¿no? Y dices, ¿quién va a pagar para ir a ver a Ecuador en esa fase? ¿Cuánto perdería, no? Tanto FIFA como muchos de los intereses económicos que hay detrás de todo ese juego. Piensen en las camisetas, que eso es nada más para los chicles, pero muchas otras licencias que van generando si es que México logra pasar a esa fase, ¿no? Ahora entienden por qué cuando cuidan tanto al mejor jugador quizás de la historia, ¿no? Que es Lionel Messi, tiene razón de ser en el sentido económico. Y es algo cuando empezamos a ver toda esta podredumbre, amigos. Miren, vamos a empezar rápidamente para dónde va, ¿no? Aquí, por ejemplo, el fútbol no puede convertirse únicamente en un producto financiero donde el interés económico termine desplazando a los valores deportivos. Y muchos decían, ¿no? Donde hay dinero de por medio y mucho dinero en el deporte, pues ya va perdiéndolo, ¿no? Ya va perdiéndolo. Piensen en el caso del boxeo, piensen, o sea, cuando dices, es que como los jueces siempre ayudan al campeón, ¿no? Siempre hay muchísimo detrás de un campeón que pueda llenar estadios, un campeón que pueda, pues, vender muchas licencias en todos los sentidos, televisivos, ropa, etcétera, ¿no? Eso es lo que empieza a modificarlo todo, empieza a arruinar las cosas, empieza a corromper, pero el tema de las apuestas, ahí es cuando ya empieza a pasar un poquito más el nivel, como en el contexto de la guerra, ¿no? Que es donde dices, oye, bajita la pinza, ¿no? Tienes que sacar tantos saques de esquina, ¿no? Provocarlos. O piensen alguna jugada y demás, que por muy super X que pueda sonar, pueda que alguien ponga una apuesta así, ¿no? Oye, va a haber tantos saques de esquina, yo apuesto tanto para eso, y ya empiezan todos así, ¿no? Entonces, amigos, nada más para que vayan viendo, es una industria en expansión. Las apuestas deportivas mueven cientos de miles de millones de dólares al año, generando un crecimiento récord en la última década. Los riesgos van aumentando, porque también aquí crecen las investigaciones por amaño de partidos, manipulación de los resultados, redes de apuestas ilegales en distintas ligas del planeta. Y ustedes piensen, ¿se acuerdan, por ejemplo, incluso esto antes de que hubiese todo esto? Pero yo me acuerdo un mundial, Vasco Aguirre también era el director técnico de la selección mexicana en aquel mundial. ¿Y qué pasó con Estados Unidos cuando nos gana, no? Cuando decías, oye, pero México tenía todo. En esos momentos Estados Unidos pues no era nada, ¿no? En contextos de fútbol. Y de repente, cuando mejor estaba jugando México, cuando veías un Ramoncito Morales, que era el que le estaba intentando y lo saca el Vasco, ¿no? Creo que también a él, en el tema cuando él dirigía a los Osasuna de Pamplona, también hubo una cuestión, sanciones por tema de amaño de partidos. Vean acá, ¿no? En el gol que metieron, por ejemplo, en la selección de... Esto fue el partido, ¿no? Austria
contra, ¿cuál fue el otro equipo? Se me va ahorita. Argelia, ¿no? ¿Cómo es que el último minuto eran dos, ¿cómo se llama? 4 minutos, segundo tiempo, 4 minutos de compensación, estaban empatados 2-2 y ya era el minuto 94, no, 93 y cachito, ya casi llegando al 94. Mete el gol a Argelia, celebrando este jugador, algo le dice a su compañero y dice, ¿sabes qué? Y el otro se queda frío, mira hacia abajo, pero con una cara que tú dices, la cagó, ¿no? ¿En qué tema? Sabemos que hay mucho dinero de por medio, mucho interés también de parte de Estados Unidos para que Irán no llegase, porque el tema del poder blando no podía, con la popularidad de esta selección, no podía permitir que siguiesen avanzando. Ahora, en temas de apuestas y demás, imaginen eso, ¿no? ¿Qué tal si, güey, la acabas de cagar, habíamos quedado, ¿no? Y tú veías de repente a los técnicos y a los jugadores, oye, ¿qué pedo, no? O sea, como... Y de repente dices, el árbitro, en lugar de haber pitado cuando ya estaba, mire, se acabó, ¿no? Le dio más. Minuto 95. Cuando dices, güey, pero ya diste más de un minuto. No, es que, ¿sabes? Esto todavía metieron un gol y todavía se podía, que no sé qué. No es cierto. Y mete el gol Austria. Y empatan. Y con esto le quitaron la posibilidad a Irán de pasar a la siguiente fase. Y muchas cosas extrañas en todos los demás partidos, donde también por resultados no hubo, o sea, era muy posible que hubiese pasado con la combinación de estos resultados. Y en todos ocurrieron cosas bastante extrañas. Entonces, pues decir, ¿no? Están los mercados, está la corrupción. ¿Qué puede llegar a ser? Miren, por ejemplo, les voy a poner acá parte de esto que está pasando acá, porque incluso todo esto que me mandaron temprano, ¿no? Sobre quién creó, por ejemplo, Polymarket, ¿no? DARPA, miren acá. Vean acá, ok. Esto es lo que él decía, ¿no? Mira, nosotros somos la selección francesa, inspiramos a muchas personas por ahí. Muchos de nosotros venimos de la periferia, en donde esto destruye a un número incontable de personas, ¿no? Y es que, amigos, todo esto de las apuestas, toda esta cuestión de la gente que es adicta al juego, ¿no? El caso, tú, por ejemplo, piensas en Donald Trump. ¿Con qué se hizo billonario? No nada más con el tema de las casas y todo esto inmobiliario, sino también con ¿qué? Los casinos, ¿verdad? Pues incluso también ¿quiénes son? Los Adelson, sus benefactores. ¿De qué son también? Casas de apuestas. ¿Qué se mueve detrás de todo ese tema de los casinos, no? Porque el lavado. ¿Dónde se lava el tema de los vadombres también? ¿Se acuerdan aquí en México cuando había un tipo que es un influencer? Y el tema de los influencers, que de repente dice, oye, ¿de dónde sacaste esa lana? Y los ves con los fajotes de billetes así. Y cuando fue el tema de una pelea de Canelo, me acuerdo que él, y fue así, ¿no? Perdió $100,000. Y él iba acá con los fajos, 100,000 al güero, ¿no? Acá, Canelo. Y los perdió. Imagínate. 2 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Con eso te compras un departamentito. Y la cuestión es, imagínate cómo alguien puede seguir adelante con eso como si no fuera absolutamente nada. Un chavo te puedes decir, oye, pero haber perdido esta lana, ¿qué hay detrás? Porque cuando tú llegas a un casino, no le pedía nada. Oye, pero ¿cómo no? ¿Cómo me va a dar esta cantidad en físico? Esa es la cuestión, ¿no? Mira, Mbappé había rechazado millones y mientras tanto, las apuestas se han convertido en una de las mayores anunciantes de la Copa. Nadie habla sobre quién está pagando la cuenta real de esta historia y la cuenta es pesada, ¿no? Y es que, amigos, o sea, en muchas cuestiones, o sea, es tanto el dinero, tanto lo que hay detrás, como dicen los patrocinios, lo demás. Y pues, ¿quién paga? ¿De dónde sale? ¿Qué hay detrás de todo este business, no? ¿Cómo se puede lavar también mucho otro dinero? Mira, un aficionado apostaba $420,000 a que Kylian Mbappé marcaría en al menos un gol contra Noruega. Si Mbappé anotaba esa noche, la apuesta se reportaría una ganancia asombrosa de $630,000 en Winá, ¿no? Y así hay un sinfín de casas de apuesta. Ustedes han visto incluso una de Ricardo Salinas Pliego, creo que fue sancionada por parte de Estados Unidos porque creo que lavaba dinero y demás, ¿no?
Vean este tipo, ¿no? Aquí está. ¿De qué trata todo esto? Bueno, y es lo que les hablaba. A ver, Polymarket es básicamente PAM. Fue creado por DARPA. PAM fue desactivado 72 horas después de su lanzamiento. Y aquí que decía, ¿no? El gobierno. Esto es la política de los mercados de análisis, archivo, ¿no? Future Map. Y ahí estaba Robin Hanson. Y eso con Vince DARPA, que es agencia de proyectos avanzados de investigación avanzada, ¿no? Blue Sky, también investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Vean esto, amigos. Usando los mercados de predicción año 2006 para poder incrementar la mejora de las capacidades de la inteligencia de los Estados Unidos. Ahí estaba, ¿no? Ahí empezaron todos estos análisis. DARPA PAM Prediction Market fue apagado después de esto. Y este es su creador en este contexto. Fascinante que este inventor de Polymarket, Sean Copeland, se haya inspirado en el profesor Robert Hanson, quien había escrito este artículo sobre el programa PAM de DARPA, que es básicamente Polymarket, ¿no? Y aquí estaba, inspirado por el economista Frederick Hayek en sus teorías sobre la descentralización de la información y por el profesor Robin Hanson en el concepto de Futarchy, que es gobernanza por las apuestas de mercados. Piensen esto. Piensen cómo muchas decisiones de Donald Trump que no tienen ningún sentido han hecho ganar muchísimo dinero a personas que mucha gente no se puede explicar cómo alguien le metió dinero a tal apuesta en el contexto de la guerra, en los mercados de petróleo, en decisiones que dices, ¿cómo? ¿No? También se estaba creando la plataforma para poder hacer estas predicciones con el tema de las fuentes diversas de muchas personas. Esto iniciando 2019, donde incluso había escrito que expresaba que las ambiciones de Hanson eran poder brindar a la vida las predicciones de los mercados. Y así Hanson estaba escéptico acerca de ver muchos de estos intentos fallidos anteriores. Copeland inicialmente estaba trabajando para la financiación de proyectos descentralizados llamado Union Market. Esto cuando sucedió el tema de lo del bicho, pero pivotó a enfocarse enteramente en predicción de mercados. También estaba trabajando solo con su Lower East Side, en su apartamento de East Side, ¿no? Había estado fundando Polymarket en junio de 2020 a la edad de los 22. Polymarket operaba usando esta situación basada en blockchain y contrato de usuario y apuestas, ¿no? O sea, amigos, es como el contexto. Ay, tal niño creó en el ático de la casa de su mamá lo que hoy se ha convertido en una de las mayores, ¿no? ¿Cómo se dice? Tecnológicas. Alphabet, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tanto así, pero sí veíamos, por ejemplo, por lo menos lo de YouTube, o el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg. Ay, este tipo joven, que se fue de la universidad y hizo el sueño americano, y cuando ves, bueno, pero ¿en qué se basó, no? El aparato de inteligencia. Entonces es parte de. Ahora, avanzando en este contexto, vean por ejemplo aquí, Gianni Infantino estuvo presente en dos partidos que defendían el grupo E, Alemania contra Ecuador y Curazao contra Costa de Marfil. Lo increíble es que ambos encuentros se disputaban a la misma hora en ciudades diferentes y el presidente de la FIFA apareció en los dos. Es espectacular. Quizás eran como imágenes pregrabadas o simplemente utilizaron otro peloncito y bueno, ya nada más hacer. Pero aparte de ello, amigos, la cosa era... Muchas de estas, mira, Polymarket está en el punto de mira tras la investigación que alega que el mercado de predicciones había pagado a personas influyentes, los influencers, para que grabaran operaciones falsas y fabricaran ganancias, ¿no? Y ven, porque al final y al cabo en todo esto, amigos, es... Imagínate, ¿cuántos incautos? Sí, vamos, estoy invirtiendo, ¿no? Son apuestas. Son especulaciones, ¿no? No es invertir como muchos quieren hacerle creer a la gente, incluso en el contexto de criptomonedas y demás, ¿no? Estás especulando, estás esperando que suba. Pero ¿qué pasa cuando hacen esto llamado rug pull, ¿no? Que agarran y ¡boom! Se llevan todo. Y todos los que metieron se quedan sin nada. ¿Qué pasó incluso con la Melania Coin? ¿Qué pasó con la coin de Milei, no? ¿Y quiénes se hicieron de mucho dinero?
y todos los incautos por creer que ha pasado, ¿verdad? Miren, hay que ser muy tonto para creer que esto fue una épica. Este juego estaba arregladísimo. Quisieron disfrazarlo con goles. Al final, Argelia, por error o por lo que ustedes quieran, mete 3-2 y el arbitraje también es responsable. Decide no cobrarlo. Casi 2 minutos después, Austria ataca a Argelia, ni las manos mete para el empate 3-3. El árbitro terminó el partido inmediatamente. Y es lo que les digo, o sea, estuvo súper extraño, ¿no? Es que es increíble. Mira, Argelia y Austria empatan en un partido muy raro. Con este resultado dejan fuera Irán. Uno, que no quieren pensar mal, pero pues bueno, ¿no? Digo, todo puede ser. Bueno, México en este contexto fue el único de todos los equipos del Mundial que ganó sus 3 primeros encuentros. ¿Qué pasaba, no? Al principio no tenemos equipo, ¿no? ¿Por qué? Precisamente también por el tema de la corrupción, pero a la hipérbole financierista, de los intereses televisivos, como lo que contratan son estrellas que venden camisetas, pero en realidad, ¿cuánto es el arte, el compromiso, el hambre que tengan por el fútbol, ¿no? Es un tema que ampliamente ya se ha discutido. Y vean acá, ¿no? Este era el ángel de la independencia grabado a través de un dron. Vean ahí, ¿no? Vean eso. Un dron FPV. Y ahí ya estaba, ¿no? No, amigos, por eso les digo, imagínense lo que viene para ya el día de mañana, ¿no? Este partido de 16avos de final en contra de Ecuador. Piensen, porque México ha roto todos los récords de visualizaciones en cuestión de partidos de fútbol, ¿no? En venta de playeras y obviamente qué representa para la FIFA llevarse su mochada en el contexto de las licencias, que obviamente es el que hace las licencias más bien, ¿no? Imagínense los intereses que hay detrás de todo esto y por qué es que dicen le van a dar a México el partido. Probablemente nos llevamos una sorpresa, ¿no? Y al final no. Vean los japoneses. En menos de 2 minutos, gracias a los mexicanos. Estaba llorando por la pérdida contra Brasil, ¿no? Incluso hay un meme ahí que pasan como de Vegeta cuando está a punto de que lo elimine Krillin, ¿no? Que dice, eras tan poderoso y no sé qué, te voy a tener que eliminar. Y le dice, si yo te elimino a ti, y abre los ojos, ¿no? Y Brasil, pues al final sigue siendo pues, el pentacampeón, ¿no? 5 veces campeón del mundo. Imagínense haber venido hasta México. Y esto ha sido una tendencia que siempre, todos los chinitos siempre terminan siendo aventados. Y van acá, ¿no? También esto. How it kind of encapsulates what this world has been about, which is like viral moments and easily the most TikTok quote of all time. So the Japanese fan hands his phone to somebody across from Los fans japoneses. Runs performance not being upset. Of course, the Brazilian fans kind of jump in and tease him a little bit, and it makes the video like 10 times better. But ya está, amigos, ¿no? Fuera de todo el tema de la corrupción y demás, por lo menos pues ves que la gente se está divirtiendo, ¿no? La está pasando bien, están en hermandad. Eso de pelearse o sea, eso yo creo que es también como generado, ¿no? Pelearse porque, ¡ay! La barra contra la barra y demás. Se comenta también que es parte del aparato de divide y vencerás, ¿no? Utilizando personajes para provocar y para auspiciar y propiciar ese tipo de eventos. Vean, esto estuvo interesante también. Una figura pública de Colombia pisando Congo y Lumumba. Pues les quiero decir que no me interesa saber cuál es la historia de independencia de los países de África o de Oriente, a no ser que algo cercano a mi vida suceda, como por ejemplo lo que sucedió en el Partido Colombo. El mundial no me para de sorprender. Hubo un partido entre Colombia y Congo, donde hubo un ambiente súper chévere, súper bacanos. Desde África celebramos los 2 países por historia. Como le dije, son 2 países que tienen la misma historia. Congo se escribe con C, Colombia se escribe con C. Se encuentran en 2 continentes distintos. África con A, América con A. Pero me decepcionó porque vi una video de una Cristina Hurtado, sí señor, colombiana, una figura pública que decía que no le importa la historia de Congo, que no le importa la historia de Lumumba. Pero déjame decirte, no te importa, pero tú sabes que el celular que tú usas, el secador de cabello, el microondas, el auto, la tecnología que usas, hasta el internet donde tú hablas,
¿Tú sabes dónde viene la materia prima? Del Congo, donde muchos niños mueren explotando pues marcas de teléfono como iPhone, Samsung, Android, todas las marcas, hasta los autos, todas las baterías de auto, todas las baterías de celulares son explotadas ahí, explotan el combate. Como no te importa, te da un poco de conocimiento, no te importa que niños mueres para extraer ese material para tener tu falso privilegio. No te importa eso, te importa tu cabello, te importa tu vida superficial. Tú bailas la cumbia, tú sabes que la cumbia viene de Congo, de Kimboldo, tú sabes qué significa cumbia, tú bailas la salsa, investiga, internet es gratis. Me imagino que la educación en Colombia es muy berraco, muy bueno, es una vergüenza. Una persona así dejando mal a Colombia fuera. Nosotros como africanos no vamos a permitir que falte respeto a una persona que luchó por los derechos de los africanos y de los congoleses. Un país que sufre de guerra civil hace mucho tiempo, donde esa imagen es como una lucha sin armas, de la cual representa ese tipo con eso, amigos. panafricanista, luchador, revolucionista, Patrick Lumumba. Es muy importante para nosotros africanos, sí importante ser de Congo. Es un emblema de nuestra revolución, ese señor que está humillando. Es una pena, es una pena. Congo pasó un momento muy difícil para nosotros, es una forma de quitar ese pensamiento negativo. Y yo tengo que agradecer a todos los colombianos que reaccionaron positivamente, que dieron unas clases de civismo, de educación, de conocimiento de historia a esa figura pública, Cristina Hurtado. Ese nombre nunca nos vamos a olvidar que en África. Es una pena, es una pena. Tú bailas cumbia, tú bailas salsa, tú usas un teléfono, viene de nosotros, África. La internet también, que tú usas, viene de Congo. Gracias a Congo tiene la fibra óptica. ¿Tú sabías de eso? Es de más lo que tú usas en la calle, gracias a un negro. Coltán, amigos. Tu país ha sido construido por la sangre negra, cultivo de cacao, de café, de algodones. Las iglesias que tú vas a la calle, que tú caminas, no solo los españoles que la construyeron, usaron la sangre negra e indígena colombiano para hacerlo, como no te importa. Tú tienes un hijo, tú tienes familia, sea consciente. Agradezco a la gente de Colombia siempre y que no deja que esos malos granos de arroz afecta todo lo bueno que hace Colombia para cambiar esa imagen negativa que tenía Colombia. Porque antes tú hablar de Colombia te hablaba de 2 o 3 cosas nada más negativas, que no voy a mencionar. Pero cuando fui a Colombia, fui bien tratado. Menos en Bogotá, sí. Tuvo mucho problema con los rolos del aeropuerto hasta la ciudad. Pero lo demás de Colombia la pasó súper bien. Cartagena, Palenque, Ipiales, Popayán, Leticia, Barranquilla, Cali, Cauca, Chocó, Medellín, Buenaventura, de mucho más cosas, Popayán, Mérida, hasta Cúcuta. No voy a hablar nada más de Colombia. Pero por esa gente, dará tristezas. ¿No? Ahí está, amigos. Y vean acá, ¿no? Este personaje que pues iba y se paraba fijamente en los partidos que jugó el Congo y en Estados Unidos no le permitieron entrar, pero vean en Estados Unidos otra persona imitó esta. Estados Unidos impide la entrada al país al aficionado de República Democrática del Congo, en donde recordaba a Lumumba en cada partido manteniéndose inmóvil durante 90 minutos de partido. Así que otro congoleño tomó el relevo para no olvidar su memoria. Vean, amigos, ¿no? Y lo que ha hecho siempre países que han llegado al África, ¿no? Principalmente los europeos, ¿no? Los belgas, ¿no? O sea, han sido verdaderamente monstruos en todo este contexto. Porque no puedes decir que eran humanos al haber hecho las aberraciones que le hacían a los niños cuando ya no podían trabajar y demás. ¿Qué le hacían? Les cortaban las manos. O sea, no, amigos. Y vean, ahora viendo los patéticos aquí en México en el contexto de este gobernador de Nuevo León, del estado de Nuevo León, donde también se está llevando a cabo pues partidos de fútbol de la Copa del Mundo. Él trató de aprovecharse en este contexto porque pues su partido es de Movimiento Naranja, ¿no? Así se llama. ¿Y qué pasaba? Hace campaña con los colores de Holanda, selección que jugará hoy en Monterrey. Es patético en todos los sentidos, agresivo para Marruecos al equipo rival de Holanda. Samuel García es una vergüenza de la hospitalidad mexicana, ¿no? Que es esos que se creen, no mexicanos, siempre incluso cuando llevó que es que a niños al ver al fútbol y demás, pero vestidos de finlandeses. El vestido de finlandés, celebrando todo esto. Y dices, ¿qué? ¿O qué fue Noruega? Ya no me acuerdo, ¿no? Pero la cosa es, ¿por qué no los invitaste a ver un juego de México? ¿No? ¿Por qué tenías que hacerlo siempre como extranjeros? Ya se dieron cuenta que los turistas extranjeros se sienten más mexicanos que los pranistas, es decir, la disidencia, ¿no? Y que incluso ya le dieron a uno de estos, el de Claudio X González, y compuesto, ¿no? De los que eran del PRD y otros personajes sumamente corruptos, ¿no?
igual de los de Buque Inundible y demás. O sea, y ahí están. Es interesante, pero son traidores también. Mira, desde Miami Gardens, listos para el partido de Portugal contra Colombia. Imaginen quién es. Francisco Cabeza de Vaca, que es bad hombre, ¿no? Buscado por ser bad hombre. Y en Estados Unidos, como si nada, no pasa nada, impune, ¿no? Incluso creo que tiene doble nacionalidad. Y pues, así como muchos como estos, el caso de Ecuador, ¿no? En estos momentos, el caso del colombiano en estos momentos. Así está, siempre lo seleccionan así. Mira, cuánta razón tenías, Carlos Loret. Solamente los narcos pueden asistir al mundial. Y no nada más se lo decía la de las gelatinas, Xóchitl Gálvez, que nada más van a poder asistir los narcos y los narcogobernantes de Morena y que no sé qué. Ella fue a la inauguración. Vean esto, o sea, es que o sea, no pueden. Vean acá, ¿no? O sea, las mexicanas que están ahí con los holandeses, o sea, no, hombre, amigos. Y vean acá, eso es todavía. Todos creían, no, aficionados de Holanda y que no sé qué. Pero pues eran los acarreados de Movimiento Naranja, ¿no? ¿Cuántos millones le habrá costado esto? Y dice el 16,000 personas en el Orange Fan Walk, ¿no? Que se armó en Nuevo León. Así nuestros compadres holandeses ya están listos para hacer vibrar el estadio en el partido contra Marruecos, ¿no? O sea, amigos, vean eso. Nuevo León, ¿no? Y ahí está. Haciéndose como que si fueran holandeses. No. Mira, Samuel García politiza y lleva acarreados a caravana de Países Bajos, ¿no? Holandeses. No, amigos. Fui al Parque Fundidora con la intención de encontrar holandesas y me encontré a mis tías. Es que se pasan de lanza, amigos. No, de veras que... Y así estaba, ¿no? Mandó decenas de acarreados con camisas naranjas para poder apoyar a Holanda, ¿no? Ahí estaban, amigos. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque pues es el color de su partido político, que es naranja. El nombre de su partido político, que es Movimiento Naranja. Y que bueno, ha sido de estos donde con una cancioncita es que lograron tener éxito, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la de este chico que era un chico tricky, me parece? ¿Cómo era? Movimiento Naranja, nanara. Y era una cancioncilla muy pegajosa, ¿no? Mira, la derecha está repitiendo que todo está mal en México. Vean lo que dice la presidenta en este contexto. Fíjense, ahora la derecha, el conservadurismo, lo que promueve es que en México estamos muy mal. Estamos mal económicamente, estamos mal en términos de seguridad, estamos mal en todos los sentidos. Y resulta que el mundo entero quiere venir a México, quiere conocer México. Y ahora con el Mundial, pues la vivencia que recibieron todas y todos los visitantes de lo que es el agradecimiento, la recepción, la calidez de las y los mexicanos. Y eso no viene de la conquista. Eso no viene de la visión del eurocentrismo. Eso viene de otro lado. Eso viene de los pueblos originarios. Por eso siempre he dicho que todas las mexicanas y mexicanos, independientemente si nos reconocemos como indígenas o no, si ayer alguien se hizo mexicano porque recibió la nacionalidad, tiene una responsabilidad y es reconocer esos valores. Esa pluriculturalidad es parte de nuestra identidad. ¿No? Como dicen, o sea, muchos extranjeros se sienten más mexicanos, ¿no? Y vean acá, este es el de Ecuador. Mira, se queda con las ganas. Esta confrontación abierta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa con México terminó pasándole la factura a su propio país. Quedó fuera de la posibilidad de asistir el México-Ecuador en el Estadio Azteca. Miles de ecuatorianos se están cargando ahora con el costo de sus decisiones, obligándose a tener que tramitar una visa mexicana sin siquiera contar con una embajada de México en Ecuador para poderlo hacer, ¿no? Increíble. Hannah que estaba comiendo una hamburguesa ahí en Estados Unidos. No manches, imagínense el tamaño de esa carrera, ¿no? Ahí está. Y es parte, pues, también de la promoción que están haciendo para su país y todo. Pues es una de las estrellas. Aquí estaba, imagínense el día de hoy. Paraguay sacó en penales a Alemania. ¿Quién lo podía creer, no? A Alemania, amigos. Y es la cuestión. Polymarket, quizás. No lo sé, es interesante. Incluso Brasil, bueno, todos lo daban como, pues ya, ¿no? Brasil ya no trae nada, que no sé qué. Y al final, pues, le pudieron dar la vuelta a Japón, ¿no? Ahí está. Eso era el verdadero Brasil, ¿se acuerdan?
cuando estaba Ronaldinho, la magia, eso era algo que decías, no manches. Y aquí están, miren, Argentina, están disfrutando de los mejores cortes que hay en su tierra, ¿no? Que de verdad ese es un paraíso para el tema de lo de la carne. Pero desgraciadamente ahora, amigos, pues con las condiciones que están viviendo por la cuestión de la crisis, la deuda y todo, pues han surgido cuestiones, ¿no? Con el tema de carne de burro, la disminución del consumo de carne para la gente promedio. Y bueno, pues ahí son los contrastes de lo que hay, ¿no? Ellos, pues, obviamente, puede que lleguen a ser los campeones de este mundial muy probablemente, pero pues bueno, ahí están, ¿no? Y vean acá. Pero ahí se recuerda a la reportera del Excelsior la importancia periodística de verificar la información. Acuérdense bajo qué estamos en México. Porque esta cuestión, en el contexto de que ya han habido varias notas, ¿no? Para el golpeteo político, para ir minando y todo, ¿de dónde viene? Se con esto de que Carlos Monsiváis andaba torciendo a AMLO y que no sé qué, y al final pues no tenía ni pies ni cabeza y todo esto, y esta señora del Excelsior, ¿cómo es que pudo decir, ay, es que Loroña tiene a su hijo trabajándole a él, es su mano derecha acá en el Senado, sin mostrar ninguna prueba, ¿no? Bueno, empieza a surgir una nueva y ya empiezan. Mira, Sheinbaum va a poner su renuncia sobre la mesa. Trasciende que ante la deserción de gobernadores y de congresistas para convertirse en informantes del gobierno de Donald Trump durante esta reunión de conferencia entre Palenque y Palacio Nacional, a las que se ha convocado en los próximos días, Sheinbaum pondrá su renuncia sobre la mesa. Se acabó el tiempo para ella. Es Palenque o Washington y la presidenta tendrá que elegir o renunciar. La titular de Gobernación asumirá el cargo y tendría que convocar a elecciones, ¿no? Y es, amigos, parte de lo mismo. Hoy vuelve a surgir una y vean lo que dice la presidenta. ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, ya no les importa, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota. Me dijeron que hay personas que están informando. Bueno, el gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto. Entonces, no tenemos nosotros ninguna información y la verdad, pues debería de darse mayor contexto, ¿no? Porque como que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando. Pero entonces, y también cree que no vaya a haber una división interna en el partido de Morena, en el gobierno o algo con esto de que unos se vayan a... Además no sabemos si es... Eso es lo que buscan. ¿Ya van viendo? Cierto. Porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué, además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento? Ninguno. Difícilmente, pues. Y además, una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad. Esto es parte, amigos. Y vean, por ejemplo, acá, ¿no? Este es otro. Simón Levy, que también se la vive tratando de ser informante y que no sé qué tantas cosas, y llama a que intervenga Estados Unidos. El tipo ni se siente mexicano, ¿no? Pero es buque. Mira, este martes a las 5 de la mañana, la madre de todas las bombas para la declaratoria de Morena como narcopartido, no se lo esperan en lo que voy a denunciar y a publicar, y tú te vas a enterar antes que nadie, ¿no? Y se la ha vivido haciendo este tipo de cosas. El Zócalo capitalino de CDMX no va a estar disponible para FanFest en México porque tenemos una sorpresita preparada para Sheinbaum, así que no van a poder ver los partidos ahí, ¿no? Este tipo está loco. Mira, cuenta regresiva de 8 días, Andrés Manuel López Obrador estará como testigo en el juicio de Maduro y ese día te tendré una gran sorpresa bomba. Otra, mira, puedo confirmarte que la versión C-130J Super Hércules de Fuerzas Armadas gringas ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto internacional de Toluca. El avión no tiene cargamento humanitario y si estaba descargando esto que ves, te dije que iban a ocultar la verdad, ¿no? Y era una imagen de ella. No, hombre, amigos, incluso la embajada de Estados Unidos tuvo que desmentir, no es cierto, este tipo ni lo topamos, nada que ver. Y bueno, es parte de... Pero es un nado sincronizado de todo tipo de cuentas, de todo tipo de aparato. Lo vean ustedes con el tema del Honduras Gate, ¿no? Para dónde va. Incluso ven acá, estos tipos que se dicen doctor en sociología y que no sé qué y tal sistema de investigación. Y comparte un video que hasta trae acá la calificación de notas de la comunidad y ni siquiera son para bajarla. Simplemente, güey, te tenemos, porque yo no entiendo que tú juegues con tu, ¿cómo le puedes decir, no? Si te dices que eres un experto y demás,
Pero así un sinfín de personajes empezaron a compartir esto, ¿no? Carlos Monsiváis, completamente de IA. Ven ahí. O sea... que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador. Por dinero era capaz de hacer lo que fuera. ¿No? De 9 meses pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador por dinero. O sea, es lo que todos decían. Ya están preparando para que pongan estas cuentas de inteligencia artificial, ¿no? Y hay programas abiertos que lo pueden hacer. Y esa es la cuestión, amigos. O sea... Mira, es una foto fija de Carlos Monsiváis con animación de los labios y la voz sobrepuesta, sin movimiento real, voz robótica y marcas de TikTok. No existe registro auténtico de este video, ¿no? El supuesto audio original, según el año 99, no fue presentado. No lo tenía, al final pues lo echaron debajo del autobús en el Universal. La hija del dueño del Universal pues lo terminó despidiendo, ¿no? Y esto es lo que decía Claudia Sheinbaum el viernes, ¿no? La cooperación entre países soberanos siempre va a ser más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos, ¿no? Y pues bueno, porque dicen, hey, es que ya la frontera de México está completamente controlada por los bad hombres, intentando seguir imponiendo toda esta situación, porque incluso ven lo que dice The Economist, la trumpificación de América Latina. Mira, aquí dice, México debería de leer con cuidado lo que señala la revista The Economist y que se refiere a lo que está pasando en América Latina, no porque venga de la, entre comillas, derecha, sino porque lo que viene es algo más peligroso. Este político que entiende que el miedo da votos, que la rabia organiza multitudes y que la inseguridad puede convertir a la Constitución en un estorbo. Así, cuando un ciudadano va a extorsionar homicidios, cobros de piso, desapariciones, fiscalías que no investigan, van a empezar a escuchar con otros oídos al candidato que promete orden sin explicar ningún límite, ¿no? Y ahorita, ¿qué creen que está diciendo la disidencia, no? El PAN propuso que va a hacer cárceles como las que tienen en El Salvador, ¿no? Mira, ahí nace el riesgo, que la gente cansada de tanta impunidad vaya a terminar pidiendo cárcel, ejército y castigo antes de pruebas, jueces y debido proceso. La lección es brutal. Si México no construye un estado que proteja la verdad, tarde que temprano alguien va a ofrecer esta protección a cambio de libertades, y ese día el problema ya no va a ser solamente el crimen, va a haber sido entregado la democracia, el primer caudillo que supo administrar nuestro miedo, ¿no? Y sí, amigos, o sea, vean, para muestra un botón, mira, en Tulúa, que hay paramilitares abelardistas, ya están quemando casas de campesinos a quienes les fueron adjudicadas tierras por parte del gobierno. Este hecho se está sumando a la grave situación presentada por Puerto López y es una clara muestra de lo que va a hacer este gobierno en materia de derechos humanos. ¿Qué les dije? Cuando vamos a quemar todas estas tierras de cultivo de los bad hombres y que no sé qué, ¿quién te va a asegurar eso? Ya de que soy la presidenta de un consejo comunitario de aquí de Tuluá, de Zabaletas. Estamos haciendo una posesión en una finca acá cerca de Nariño. Esta finca no es una invasión, es una posesión pasiva que estamos haciendo porque Brenacón y Agencia Nacional de Tierras nos ha entregado estas tierras. Así que les paso a informar de que hay gente malintencionada, no sé quién será porque no pudimos saber quién, le han metido candela a las chocitas que han hecho los indios que llegaron la semana pasada, que también le entregaron. Y acá, al lado de nosotros estamos, del Consejo Comunitario de Zabaletas, le han echado gasolina a unas motos y la han intentado quemar acá al lado del puente. Entonces, pues... Pero bueno, es parte de lo que siempre hemos visto en todas partes, ¿no? ¿Qué pasa cuando quieren apoderarse de tierras que son importantes en cuestiones de recursos y demás, ¿no? Es Estados Unidos hoy. ¿Se acuerdan esto de la feria que iban a hacer y no sé qué? Vean cómo quedó. Dicen acá, aquí está. Súbanse, amigos, ¿no? Es el final del imperio. Súper mal hecho. Híjole, amigos, todo parchado. Ahí está. El arco del triunfo de Donald Trump, ¿no? De Temu parece. Pues ahí está. Mira, ¿se acuerdan en Robocop cuando las corporaciones financiaban el caos y hundían los valores de las propiedades, compraban la ciudad por nada y privatizaban la policía? ¿No?
Menos mal que solo era ciencia ficción. Amigos, pues voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Compartan en sus redes sociales y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Si tú estás en la posibilidad de apoyar este canal, puedes hacerlo con un super chat, con un super sticker, uniéndote como miembro del canal, o si quieres ser mi mecenas también en Patreon, puedes hacerlo a través de esta dirección. Se los agradezco de todo corazón. Si me ven en diferido, pueden hacerlo también con un corazoncito que se llama super gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, hasta luego.